Comenzamos. Vida y obra de Sigmund Freud. Capítulo número 1. Los orígenes. Texto que abarca o describe de 1856 a 1860. Dice Ernest Jones. Sigmund Freud nació a las 6:30 de la tarde del 6 de mayo de 1856 en la calle, discúlpenme, no sé de qué idioma es eso, voy a leerlo como si fuera latín, como si fuera un idioma derivado de latín o una lengua romance. Schlossergasse, Schlossergasse, ajá. Número 117 en Freiberg, Moravia, y murió Sigmund Freud el 23 de septiembre de 1939 a las 8 de la noche, 20 horas, en Maresfield Gardens, Londres. Ese sí es inglés. Ajá. El nombre de Schlorenhasse fue cambiado más adelante en su honor por el de Freudova, Ulis. Freudova, qué cosas. Interesante, ¿eh? Que se cambie el nombre de una calle por honor a una persona. Ajá. En su breve autobiografía de 1925, me supongo que debe ser la reseña autobiográfica de Sigmund Freud, me supongo, dice, palabras de Freud. Tengo razones para suponer que la familia de mi padre estuvo establecida por largo tiempo en la Renania, en Colonia, que en el siglo XIV o XV emigraron hacia el este, huyendo de una persecución antisemita, y que en el curso del siglo XIX regresaron de Lituania a Austria, perdón, al Austria alemana y a través de Galicia. Ok, bueno, cuando los nazis pusieron en vigor sus doctrinas raciales, Freud objetó, un poco en broma, pero contristado, es decir, con pesar, con dolor, que los judíos tenían por lo menos tanto derecho a vivir sobre el Rin como los alemanes, ya que aquellos se establecieron en la región en los tiempos de Roma, cuando aún los últimos se hallaban empeñados en empujar a los celtas hacia el oeste. Queridos, historia, miren, qué impresionante. Junto con mis dificultades lingüísticas, se deja ver justo la gran riqueza cultural que rodeó a Sigmund Freud, aún desde antes de su nacimiento. Ajá. Para que alguien haga esta declaración, es un nivel cultural considerable. Ajá. Los judíos tenían por lo menos tanto derecho a vivir sobre el río Rin como los alemanes. Ajá. Ya que los judíos se establecieron en la región en los tiempos de Roma, cuando aún los alemanes se hallaban empecinados, se hallaban con la voluntad de empujar a los celtas, a otro pueblo antiquísimo, hacia el oeste. Ajá. En su juventud, Freud se interesó por la historia de su familia, pero se ignora al presente qué prueba tuvo para lo que afirmó con respecto a la Renania, ni por qué prefirió señalar a la A Colonia, salvo el hecho históricamente establecido de que hubo en esa ciudad, en la época romana, una población judía. Su afirmación parece tener, sin embargo, una curiosa confirmación en el hecho de haberse descubierto en 1910 en la Catedral de Brixen, actualmente Bresanone, en el sur del Tirol, un fresco con la firma de Freud de Colonia. ¡Wow! Freud y su hermano fueron a esa localidad para examinarlo, pero no se pudo establecer si ese pintor fue realmente un antepasado de su familia o si siquiera fue judío. Ujú. El bisabuelo de Freud, que era llamado Reb Efraim Freud, y su abuelo, Reb Shlomo Freud. Este último falleció el 21 de febrero de 1856, es decir,
poco antes del nacimiento de Sigmund Freud. De él recibió su nombre judío Shlomo. Esto es algo que poca gente conoce. Shlomo era el segundo nombre de Sigmund Freud. El nombre completo era Sigmund Shlomo. Lo estoy leyendo como lo estoy pronunciando como lo estoy leyendo. Shlomo. Schlomo. No sé realmente cómo se pronuncia. Dice el texto, su padre, Jacob Freud, nacido en Tismentis, Galicia, el 18 de diciembre de 1815 y que vivió hasta el 23 de octubre de 1896, fue comerciante, dedicándose especialmente a la venta de lana. Se casó 2 veces. De su primer casamiento, de su primer matrimonio, realizado cuando contaba 17 años, tuvo 2 hijos. Emanuel, nacido en 1832, y Philip, nacido en 1836. El 29 de julio de 1855, a la edad de 40 años, y 3 años después del fallecimiento de su primera mujer, Sally Kanner contrajo nupcias en Viena con Amalia Nathanson. La vida de esta fue más prolongada aún que la de su esposo. Desde el 18 de agosto de 1835 al 2 de septiembre de 1930, vivió la mamá de Freud casi 100 años. 95. Ajá. Con estos aconteceres, un padre que vivió hasta los 81 y una madre que alcanzó la edad de 95, Freud estaba normalmente destinado a una larga vida. Y contaba realmente con una vitalidad que le hubiera llevado a sobrepasar considerablemente la edad de 83 años a que llegó, a no ser por su afección cancerosa. Antes de continuar, recordemos que Sigmund Freud padeció cáncer de mandíbula. Ajá. En el primer video de esta serie biográfica de Sigmund Freud, eh, pude encontrar y les mostré ¿cómo se llaman? Sus prótesis. Ajá. Prótesis que tuvo en la mandíbula. Le extirparon gran parte de la mandíbula y tuvo que vivir con mucho dolor alrededor de 16 años. Ajá. Vamos a continuar, ¿vale? De Jacob Freud, déjenme ver un segundito. Voy a tener a la mano imágenes de Freud. Ahorita ustedes siguen viendo el texto, pero yo estoy buscando a ver si encuentro la imagen de... Aquí están. Mm, Permítanme. Les quiero mostrar en pantalla las prótesis del doctor Sigmund Freud. Ahí está. Y realmente no sé qué tanto se esté mostrando. Como pueden ver, ocupaba gran parte de su región baja de la mandíbula. Ajá. Vamos a regresar al texto. De Jacob Freud, se sabe que era algo más alto que su hijo, que tenía un parecido físico con Garibaldi y que tenía un natural amable. Es decir, supongo que era muy amable, ¿no? Como muy sencillo, el papá de Freud, y era querido por todos en su familia. Freud observaba de que él era una copia de su padre en lo físico y hasta cierto punto también en lo intelectual. Describe también a su padre como una especie de Mikauber, no sé qué es eso, como una persona que siempre confiaba en la esperanza de que algo bueno habría de acontecer. Y esa referencia me llama la atención. Mik Mikauber. Voy a abrir también el navegador. Ahorita creo yo siguen viendo el texto. Voy a... Ah, mira. Ya lo puse en Google. Les quiero mostrar un, una página de Wikipedia. Wilkins Micawber es un personaje ficticio
de la novela David Copperfield de Charles Dickens. Ajá. Que debo señalarlo, esta era la novela favorita de Sigmund Freud. Ajá. No la he leído yo. Es tradicionalmente identificado como de creencias optimistas. Ujú. Justo lo que nos describían ahorita en la biografía de Sigmund Freud. Regresamos al texto. Entonces, al parecer, Freud admiraba a su papá. Ajá. Dice el texto. En el momento de contraer segundas nupcias, es decir, cuando el papá de Freud se casa por segunda vez, ya era abuelo. Su hijo mayor, Manuel, me parece, que vivía cerca de él, tenía más de 20 años y era padre a su vez de un niño, Hans, al que pronto seguiría una niña, Pauline. El joven Sigmund nació tío. ¡Wow! Como se ve, una de las muchas paradojas que su inteligencia infantil debió superar. En cuanto a la madre de Freud, de vívida personalidad, el autor de este libro conserva numerosos recuerdos, tanto de Viena como de Isl, donde ella acostumbraba pasar todos los veranos, entretenida, a veces en jugar a los naipes, en una hora en la que la mayoría de las señoras mayores descansan ya en su lecho, en su cama. Ajá. El alcalde de Ischl la felicitaba el día de su cumpleaños, que coincidía casualmente con el cumpleaños del emperador, haciéndose presente con un ceremonioso obsequio floral, aun cuando, al cumplir ella los 80 años, él anunció jocosamente de que ahí en adelante esas visitas semirreales, es decir, como de realeza, ajá, habrían de realizarse solamente cada 10 años. A la edad de 90 años, rechazó el obsequio de un hermoso chal, alegando que, entre comillas, le haría parecer demasiado anciana. A los 95, 6 semanas antes de morir, su fotografía apareció en los periódicos. Una mala copia, comentó. Me hace aparentar un siglo de edad. ¡Que viva la mamá de Freud! Resultaba extraño para un joven visitante oírla referirse al gran maestro como mi Aureo Sigi. Oh, no quiero hablarlo en alemán. No he estudiado alemán, he estudiado más japonés e italiano, perdón, italiano, francés que alemán. No voy a ponerme más en ridículo frente a ustedes. Entonces, mi áureo, mi bonito, mi Sigi. Y evidentemente existió en todo y por todo un estrecho vínculo entre ambos. En sus años de juventud fue esbelta y hermosa, y mantuvo hasta el fin su espíritu alegre y despierto y su aguda inteligencia. Era oriunda, es decir, venía de Brody, en la Galicia nororiental, cerca de la frontera con Rusia. Había pasado parte de su niñez en Odessa, donde se habían establecido dos de sus hermanos. Sus padres se habían mudado a Viena, siendo ella muy niña aún, y conservaba vívidos recuerdos de la Revolución de 1848 en esa ciudad. Conservaba una fotografía que mostraba huecos de disparos hechos durante la Revolución. Casada antes de los 20 años, dio a luz a Sigmund, el primogénito, a la edad de 21, y tuvo después 5 hijas y 2 hijos más. En el siguiente orden, Julius, que murió a los 8 meses de nacido. Ana, que nació cuando Freud tenía 2 años y medio, el 31 de diciembre de 1858. Rosa, Marie, o Mitzi, Adolfi, Paula Alexander, este último exactamente 10 años menor que Sigmund. Todos los que llegaron a la edad adulta se casaron, con excepción de Adolfino, que se quedó con la madre. Con el advenimiento de nietos y bisnietos, la familia Freud llegó a ser considerable. Freud provenía, pues, de una estirpe prolífica, una familia grande, grande, grande. Ajá. De su padre heredó Freud su sentido del humor, su sagaz escepticismo acerca de las inciertas vicisitudes de la vida,
Su hábito de traer a colación un principio moral apoyándolo en el relato de una anécdota judía, su liberalismo y sus actitudes de libre pensador, y quizá también su propensión a dejarse conducir por su mujer. ¡Oh, qué curioso! Así era Sigmund Freud. Les comento que evidentemente en su elaboración teórica, su práctica clínica, Freud era más bien pasivo, Freud, pero pasivo no en el sentido de dejado, sino que permitía, abría un espacio justamente para que el otro se expresara. Y eso le dejó su huella en la historia. Pero esto me llama la atención. Propensión, una inclinación a que su mujer tomara las decisiones. Ajá. Dejarse conducir. Ok, vamos a ver. De su madre le venía, según él mismo decía, su sentimentalismo. Este término, especialmente ambiguo en alemán, debe tomarse probablemente en el sentido de notar, de hacer notar, de hacer evidente su vivo temperamento. Es decir, lo entiendo así, eh, expresivo, pero también eso lo hacía de cuidado, posiblemente explosivo, expresivo explosivo, digámoslo así. Ajá. Con las apasionadas emociones de que era capaz. Oh, sí. En cuanto a su inteligencia, era simplemente suya. Ajá. Bueno, algo le aportaron la genética, digo, no, no es. Los dos me parece que eran muy inteligentes, los dos papás de Freud. Y eso nada más por lo leído hasta ahorita. Joseph, dice el texto, es el único tío a quien menciona por su nombre. Debe mencionarse de paso que este nombre tiene a menudo cierto papel en su vida. Pasó sus años de estudiante, de 1875 a 1883, en la Josephstrasse de Viena. Joseph Panet, o Panet, mi amigo José, de la interpretación de los sueños, fue su amigo y colega en el Instituto de Fisiología, en el que le sucedió Joseph Breuer, eso sí. Fue para él durante años un personaje importante, el hombre que le guió por el sendero que le condujo al psicoanálisis. Joseph Popper Lynkeus fue el que más próximo estuvo a anticipársele en la teoría sobre los sueños. Y sobre todo, José, el José de la Biblia, no me acuerdo en qué parte de la Biblia está, es Antiguo Testamento debe ser, mm, debe estar todavía en el Génesis, la historia de José. Famoso intérprete de sueños, fue una figura tras la cual a menudo se escondía Freud en sus propios sueños. Mira, nació con abundante cabello rizado negro, tanto que su joven madre le puso el mote Mi Negrito. Siendo ya adulto, su cabello y sus ojos eran negros, pero él no era moreno de tez. Había nacido con la cabeza cubierta con una membrana fetal, hecho este que se interpretó como seguro augurio de felicidad y fama. Seguro augurio, es curiosa frase, podemos decirlo como un pronóstico, como una adivinación buena. Ajá. Y cuando cierto día una anciana, con quien la joven madre se topó por casualidad en un almacén de pastas, reforzó esta creencia, informándole que había traído al mundo a un gran hombre. La orgullosa y feliz mamá creyó firmemente en la predicción. Manto y ropaje de héroe venían tejiéndose, pues, para él desde la misma cuna. Pero Freud, el escéptico, no habría de apropiárselos fácilmente. He aquí lo que escribió. Profecías como estas deben ser muy frecuentes. Son muchas las madres felices y esperanzadas, muchas las ancianas campesinas y otras mujeres ancianas que, luego de haber perdido aquello que les dio en un tiempo su poder mundano, vuelven sus ojos hacia el futuro. No es probable que por otra parte, que una
que una profetisa haya de sufrir en modo alguno a causa de sus profecías. Es decir, pues yo no es tanto que crea en la profecía, sino más bien yo creo que aquella mujer quería algo de mi mamá y al menos una sonrisa obtuvo. Al menos una sonrisa obtuvo. Dice el texto, el relato de lo ocurrido debe haberse repetido con tanta frecuencia que, a pesar de todo, cuando una nueva profecía vino a reforzar la primitiva, a los 11 años, no dejó de sentirse ligeramente impresionado. Esto lo describió más tarde en los siguientes términos. Cierta noche, hallándonos en un restaurante en el Prater, a donde mis padres solían llevarme cuando yo tenía 11 o 12 años de edad, advertimos la presencia de un hombre que iba de mesa en mesa y por una pequeña paga improvisaba unos versos sobre cualquier tema que se le indicaba. Me mandaron a que lo trajese a nuestra mesa, por lo que el hombre demostró gratitud. Antes de pedir que se le indicara un tema, hizo oír unas rimas que se referían a mí y dijo que, si podía dar crédito a su inspiración, yo llegaría algún día a ser ministro. Puedo recordar todavía con nitidez la impresión producida por esta segunda profecía. Era la época del del ministro burgués. Mi padre había traído a casa, hacía poco, los retratos de los graduados universitarios burgueses, Herbst, Giscra, Unger, o Unger, Berger y otros. Un homenaje a quienes iluminamos nuestra casa. En homenaje a quienes iluminamos nuestra casa. Así está escrito. Había entre ellos incluso judíos, de modo tal que todo escolar judío aprovechado llevaba en su mochila una cartera ministerial. Es posible que sea causa de la impresión que me quedó de esa época el hecho de que, hasta poco antes de ingresar a la universidad, yo haya querido estudiar jurisprudencia, es decir, leyes, abogado, y solo haya cambiado de parecer a último momento. En un sueño, esto me parece que está en Psicopatología de la vida cotidiana, me parece. Aunque también no me extrañaría encontrar esta cita en la interpretación de los sueños. Les dejo los dos textos en la descripción. ¿No? Dice el texto. En un sueño que describió años más tarde, aparece como ministro en un gabinete, en una época en que esta particular ambición debió haber desaparecido ya de sus pensamientos en la vigilia. En su vida de adulto, su interés por la política y las formas de gobierno no fue mayor que el del común de la gente. A medida que el niño crecía, otro hecho, manifestación también del orgullo y el amor que la madre sentía por su primogénito. Exteriorización, cambié esta palabra, ¿vale? Manifestación le puse. Como más tarde escribiría Freud, palabras de Freud, cuando un hombre ha sido el favorito indiscutido de su madre, logra conservar durante toda la vida un sentimiento de vencedor, esa confianza en el éxito que a menudo se traduce realmente al éxito. Pocas veces se vio afectada esa confianza en sí mismo, una de las características sobresalientes de Freud, y este tuvo razón en señalarle como origen aquella seguridad respecto al amor de su madre. Vale la pena mencionar aquí que, como cabía suponer, fue alimentado al pecho de su madre. Es decir, fue amamantado por ella, entiendo eso. Ajá. En la casa había también una nodriza, vieja y fea, y con esa mezcla profesional de cariño hacia los niños y severidad hacia todo lo que en ellos fuera una transgresión. Se desempeñaba con capacidad y eficiencia. En sus obras, Freud se refiere a menudo a la que denomina esa vieja prehistórica. Él le profesa cariño y solía darle todas sus monedas, y se refiere a este último como un recuerdo encubridor en psicopatología de la vida cotidiana. Ajá. Es posible que esto estuviera relacionado con el hecho de habérsela despedido más tarde por robo, cuando él contaba con 2 años y medio de edad. Nota número 1. Esta nota dice, recuerdo de poca importancia, de que se echa mano en lugar de otro que es importante, al que le está asociado. Ok, está aquí explicando lo que es un recuerdo encubridor. Ajá. Es decir,
Y esto es un fenómeno psíquico que se nota, Freud lo plasma desde la interpretación de los sueños. Ajá. Podríamos decir un ejemplo de desplazamiento. Hay algo que no es realmente importante, pero sobre lo cual descansa nuestra atención. Y cuando comenzamos a analizar la relación o las asociaciones entre ese hecho de menor importancia, descubrimos el otro. Ajá. Dice, aquí me quedé, hablando de la nana. Ella era checa y ambos conversaban en checo. Si bien Freud olvidó más tarde este idioma, y lo que era más importante, era católica, y solía llevar con ella al niño para asistir a los servicios religiosos. Implantó en su ánimo las ideas de cielo e infierno y probablemente las de salvación y resurrección. De regreso de la iglesia, el niño solía ponerse a predicar y a explicar cómo se las arreglaba el buen Dios. Solo unos pocos recuerdos conscientes conserva Freud de sus primeros 3 años, cosa que ciertamente puede afirmarse también de sus primeros 6 o 7 años. Pero en su autoanálisis desenterró indudablemente muchos otros de importancia que había olvidado. Logró esto, según afirma, a la edad de 42 años. ¡Wow! Entre las cosas olvidadas figura cierto conocimiento que tenía del checo, del idioma checo. Ajá. Entre las recordadas conscientemente figuran unas pocas, insignificantes en sí mismas, que solo tienen el interés que les confiere el ser los únicos recuerdos salvados de la amnesia. Uno de ellos se refiere a haber penetrado en el dormitorio de sus padres, impulsado por la curiosidad sexual, y haber sido expulsado de ahí por la protesta indignada del padre. Muy bien por el papá de Freud. A la edad de 2 años aún mojaba la cama, y era el padre, no su indulgente madre, quien le regañaba. Recordaba haber dicho en una de estas oportunidades: no te preocupes, papá, voy a comprarte una hermosa cama roja, nueva, en Newtischane, ciudad principal del distrito. De hechos como este, fue donde surgió su convicción de que es el padre quien representa para el hijo típicamente los principios de denegación, coacción, restricción y autoridad. Aquí, queridas, queridos, esto coincido hasta cierto punto. ¿Y qué tal en una familia donde no hay padre? ¿Y qué tal en una familia donde el padre no representa ninguna autoridad? Ajá. Aquí hemos de separar la figura real de la idea. Ujú. Para aproximarnos a la idea y elaboración sobre la figura paterna, digámoslo así también, el complejo paterno y cómo es explicado por Freud, les dejo en la descripción Tótem y Tabú. Ujú. Otro texto también, digamos, segundo en importancia, Moisés y la religión monoteísta. Dice el texto: el padre ocupa el lugar del principio de realidad, la madre el del principio de placer. Ah, no, no, yo no podría hacer esa aseveración. Sin duda que no. Por lo mismo que les digo. ¿Y qué tal si mi padre más bien no podía ponerme un límite? ¿Qué tal? Cosa que ocurre mucho en México. Mi padre fue criado a través de golpes y sufrió tanto que cuando yo nací me dijo, o se propuso a sí mismo mi padre: no voy a disciplinarlo como a mí me disciplinaron. Pero, aprovechando esa falta de autoridad de mi padre, yo cometí 1000 atropellos siendo un niño. Ujú. Ahí también sería el padre el fundador del principio de realidad. No. Y esto, quiero mencionarlo, esto es algo que están haciendo discípulos, alumnos de Sigmund Freud. Esto no lo hizo el maestro. Ajá. Esto de que papá es igual a principio de realidad, no, porque justamente por algo se llama principio de realidad. Excede más allá de la voluntad de los padres, más allá de, ¿cómo decirlo?, lo que queremos que los niños piensen.
Podré mencionarlo así. El principio de realidad es el contenedor de la idea de la muerte que, por supuesto, se sigue desarrollando desde que somos niños hasta que somos adultos. No hay principio de realidad si no hay una noción, una idea, tanto del castigo como de la muerte, que tiene mucho que ver también con el llamado por Freud el complejo de castración. Ajá. Mientras que por otro lado, aquí esta asociación papá, principio de realidad, mamá, principio de placer, falsa. No es así. Principio de placer. ¿Y si yo no tuve mamá? Bueno, biológicamente, ¿no? No me refiero a que haya sido yo producido por una fecundación in vitro o un proceso que me haya permitido nacer sin la necesidad de un cuerpo femenino. Hablo específicamente de un niño, una niña que nacen naturalmente, pero que no tienen una madre, digámoslo así, que los consienta. No tienen una madre que les dé lo que quieren. Que de hecho Freud era muy estricto en eso. No se trata de darles a los niños lo que quieren, sino de darles lo que les prepare y en la medida de prepararlos para una vida afuera del núcleo familiar. Ajá. Ahorita vamos a continuar. No hay motivo para suponer, sin embargo, que su padre fuera más riguroso de lo que es habitualmente todo padre. Hay pruebas más bien de lo contrario, que fue amable, cariñoso y tolerante, si bien justo y objetivo. Claro está que sí, por otra parte, veía en su padre, como otros niños lo hacen a esa edad, como al más poderoso, más sabio y más rico de los hombres. Pronto habría de verse desilusionado de una manera particularmente dolorosa. Un incidente que no podía recordar era el de haberse caído de un taburete a la edad de 2 años y haber recibido un fuerte golpe en la mandíbula al chocar con el borde de la mesa que estaba explorando en busca de una golosina. Se hizo una herida de cierta importancia, que requirió puntadas y que sangró profusamente. Le quedó una cicatriz para toda la vida. Otro hecho más importante de este y registrado un poco antes, fue la muerte de su hermanito, cuando Freud tenía 19 meses y el pequeño Julius 8 meses. Ajá. Del nacimiento de este, el pequeño Sigmund no había tenido que compartir con nadie el afecto y la leche de la madre, pero luego hubo de experimentar hasta qué punto pueden ser poderosos los celos infantiles. En una carta dirigida a Wilhelm Fries, carta de 1897, admite los malos sentimientos que abrigaba contra el rival y agrega que la realización de los mismos con la muerte del pequeño había hecho surgir en él, en Freud, autorreproches, es decir, culpa, y que una tendencia hacia los mismos le había quedado desde entonces. Nota número 2. Resulta asombroso, a la luz de esta confesión, que Freud haya podido escribir 20 años más tarde que era casi imposible que un niño sintiera celos de otro más pequeño si cuenta solamente 15 meses de edad al nacer el segundo. Es decir, los celos están ahí. El deseo, y esto es más fascinante, el deseo podemos rastrearlo, es posible. Esto en un aspecto científico es valiosísimo en un niño de 1 año y 3 meses, 15 meses de edad, y el niño ya siente deseos de no compartir a su mamá. Ajá. No es tanto como un registro de, a los 15 meses ya hay complejo de Edipo. No, podemos hablar de un deseo. Ajá. Para que se cumpla la condición de complejo de Edipo, al menos tiene que haber un otro con el cual, digamos, mira, no lo había pensado así. Uno compite por el amor de alguien más. Vamos a ver. En la misma carta, hacia su amigo Wilhelm Fliess, relata cómo fue estimulada su libido dirigida hacia la madre, entre los 2 años y 2 años y medio, en ocasión de haberla contemplado desnuda. Vemos así que el pequeño Freud sintió bien temprano el impacto de los grandes problemas del nacimiento, el amor y la muerte. Permítame un segundo.
No sé cuánto, estamos en la página 32. No, no es tanto. Estamos a 8 páginas, pero es un texto que no es para nada técnico, solo un poquito técnico. Me va a requerir hacer pocas observaciones. Todo hace pensar que, después de sus padres, la persona más importante para Freud en su primera infancia fue su sobrino Hans, un niño que solo contaba un año de edad más que él. Eran compañeros inseparables y existen indicios de que en sus juegos no siempre fueron del todo inocentes. Como era de esperar, alternaban entre ellos el cariño y la hostilidad, pero no cabe duda de que los sentimientos, en este caso profesados, por lo menos en lo que a Sigmund se refiere, eran de una intensidad mucho mayor que la habitual. Más tarde escribió este, al referirse a sus héroes de la infancia, Aníbal y el mariscal Massena. Es posible que en el origen de este ideal bélico deba buscarse más lejos aún, en los primeros 3 años de mi infancia, en los deseos que, en mis relaciones con un niño que tenía un año más que yo, relaciones alternativamente amistosas y hostiles, tienen que haber surgido en él más débil de los dos, es decir, en él, en Freud. Hans era naturalmente el más fuerte, pero el pequeño Sigmund supo comportarse en la ocasión y no se quedó atrás en nada. Es decir, queridas, queridos, también fue un niño agresivo. ¿Por qué? Pues porque estaba vivo. ¿Sí? No hay duda de que se hallaba dotado de una considerable dosis de belicosidad. Si bien más tarde, con la madurez, esta se vio mitigada, como aminorada, como hecha menos. ¿Ah? Tal vez controlada, podríamos decir. Era dable conocerle bastante de cerca, sin sospechar por todo el fuego que ardía o había ardido tras de su mesurado aspecto, es decir, Freud, tanto en su niñez como en su adultez, como ya en su vejez, podría haberse considerado como un hombre más bien tranquilo cuando no lo era. Ajá. Ni hombre ni niño. Cuando Freud se puso a la tarea de pasar revista a su infancia, señaló repetidas veces cómo su ambivalencia, ahorita hablamos de eso, frente a Hans, condicionó el desarrollo de su carácter. Podemos entender la ambivalencia como te amo y te odio. Somos amigos y somos rivales. Ajá. Una relación cargada de dos afectos en apariencia contradictorios, pero que por lo general se sustentan los unos con los otros. Ya me pegaste, ya lloré. Como yo lloré, te generé simpatía, fuiste y me consolaste. Al consolarme yo te pegué, ahora tú lloraste. Y entonces los dos lloramos. ¿Qué les parece eso, queridas, queridos? Hablando de amistades infantiles, dice el texto. Hasta que cumplí 4 años habíamos sido inseparables. Nos habíamos querido y nos habíamos peleado. Y esta relación infantil, como ya lo he dado a entender, determinó todos mis sentimientos posteriores o ulteriores en relación con personas de mi misma edad. Mi sobrino Hans volvió a encarnarse repetidas veces a mí. Encarnarse quiere decir juntarse, pegarse, estar cerquita. Para mí, después de aquellos años, haciendo revivir un día un aspecto, otro día otro, de un carácter que se halla indeleblemente grabado en mi memoria inconsciente. Debió haberme tratado algunas veces muy mal, y yo debo haber enfrentado a mi tirano en forma valerosa. Y más adelante, otra vez palabras de Freud, un amigo íntimo y odiado enemigo fueron siempre indispensables a mi vida emocional. Siempre me he mostrado capaz de crearlos en cada caso, y no en el- y no es y no y con no escasa frecuencia mi ideal infantil estuvo tan cerca de realizarse que mi amigo y enemigo coincidían en una misma persona, aunque no simultáneamente, desde luego, como fue el caso en mi primera infancia. Fíjense cómo Freud se coloca no como un pasivo. ¿M? Primero, lo enfrenta de forma valerosa, es decir, aquí tú no vienes a hacer tu voluntad, ¿eh? Esta es mi vida y me vas a respetar, pero también te quiero mucho. ¿Eso pasó con Jung? Vamos a verlo.
en su tiempo. Ajá. Dice el texto, pronto se dio cuenta de que este compañero, casi de la misma edad que él, era para él un sobrino, hijo de su hermano Emanuel, y que, como tal, llamaba abuelo a papá Jacob. Había sido seguramente más natural que el niño mayor y más fuerte fuera el tío y no él. No hay duda de que Freud nació intelectualmente bien dotado, pero la complejidad de las relaciones en la familia debe haber representado un poderoso incentivo para su naciente inteligencia, para su curiosidad y su interés. Porque él es mi sobrino, yo soy su tío y él es más fuerte que yo. Imagínense eso. Ajá. Desde muy temprano se vio precisado a resolver desconcertantes problemas y problemas que desde el punto de vista emocional eran de la mayor importancia para él. Vale la pena, por eso, insistir en este aspecto de la complejidad y tratar de imaginarse lo que ello pudo significar para su mente en desarrollo. Cuando más tarde, probablemente, cuando contaba 19 años, su medio hermano Emanuel le hizo el comentario de que la familia comprendía en realidad tres generaciones, que Jacob, en efecto, debería haber sido el abuelo de Sigmund. La observación le pareció iluminadora. Evidentemente, ella coincidía con lo que él mismo sintió desde temprano. El problema de las relaciones familiares llegó a un punto decisivo con el nacimiento de su primera hermana, Ana, cuando él tenía exactamente 2 años y medio de edad. ¿Cómo y por qué había aparecido esta usurpadora con la que tendría que compartir nuevamente el cálido amor de su madre, que antes fue para él solito? Los cambios operados en la figura de la madre aclaraban, a los ojos de este niño observador, la procedencia de la criatura, pero no explicaban cómo había ocurrido todo aquello. Y en ese preciso momento, mientras la madre se hallaba en la cama con la recién nacida, desapareció la niñera. ¡Wow! Como lo supo más tarde, se la había sorprendido robando su dinero y sus juguetes, y Philip había insistido en que se la detuviera. Antes de continuar, nota número 3, hablando de Philip, me parece que es el segundo medio hermano de Sigmund Freud, hijos del primer matrimonio de su papá. No deja de llamar la atención la coincidencia de que el niño a quien Freud debió sus primeros conocimientos de índole sexual en el periodo de Friberg se llamaba también Philip. Ah, no sé a qué se refiere. Estas letras quieren decir Gesalmet Werk, que si mal no recuerdo fue la primera compilación de obras completas de Sigmund Freud. Ajá. Aquí me supongo debe ser obras completas. Ajá. Pero volumen 7 página 286 no estoy tan seguro. Tengo aquí abierto mi link, no lo están viendo en pantalla. Ya llegué al volumen 7 página 286. Ah, va, 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 va. Mm, qué curioso. Mm, les voy a mostrar esto en pantalla. Ya lo estarán viendo. Estoy, como ven, tengo este archivo del cual me valgo, me es útil mucho por haber leído ya toda la obra completa de Sigmund Freud. Y como pueden ver, el volumen 7 acaba en la página 282. Ajá. En el texto personajes psicopáticos en el escenario. Ujú. Entonces, eh, no sé a qué se refiere eso. No sé de dónde sacan ese dato, pero nos vamos a quedar con esa duda. Ajá. Dice el texto, hablando de Philip, parece harto extraño que recordara este nombre y se tomara también el trabajo de registrarlo, pero fue gracias a su hermano Philip que llegó a saber algo del tema del embarazo. Ok, regresamos al texto. Aquí está, hablando de la nana, fue condenada a 10 meses de cárcel. Como tenía motivos para sospechar que Philip tuviera algo que ver con esta desaparición,
Freud le preguntó qué se había hecho con la mujer, perdón, qué se había hecho de la mujer de su nana, recibiendo de él esta contestación jocosa y ambigua. Ay, gracias, alemán. Ya que está abierto el navegador, ni modo. Bueno, esta es una dificultad de... ¿qué estoy compartiendo ahorita? Estoy compartiendo el texto. Voy a abrir en mi navegador. Permítame. Ahí está. Traductor, pero no es italiano, es alemán. Y voy a compartir. A ver si sale, a ver si... Ok, a ver, ¿cómo está escrito? Ahorita, ok, no, es junto. Copié eso que están viendo en pantalla. Ya lo puse en el traductor. Permítanme un momento. Traductor. Sie ist eingekast, Sie ist eingekapselt. angekastet. Sie ist eingekastet. Einge. Eh, a ver, ¿qué pasa si lo ponemos así? No. Me parece, esto es curioso. Eh, ¿qué es esta palabra? A ver, permítame un segundito. Caste. Mm, si lo ponemos así, no, pero está equivocado. Lo ha copiado mal. Miren, a ver, permítame un segundo. A ver, es Ainge. Ainge. Aquí vamos a modificarlo. Castells. Ella está encajonada. Ajá. Ahorita lo voy a... ¿Están viendo ahorita el traductor? Sí, ¿verdad? Sí, están viendo el traductor. A ver, share, sí, están viendo el traductor. Ahorita ven la... ¿Cómo se llama? Ahora ven la respuesta del hermano de Freud en su alemán directo. Ella está encajonada. Ajá. Podemos decir, está guardada en el cajón, queriendo decir, está en la cárcel. Ajá. Para un adulto, dice el texto, esto significaría, ha sido puesta en prisión, pero para su mente infantil, aquella expresión tomó un significado más literal. Ha sido metida en un armario. Ajá. Esto se relaciona con un fascinante análisis que él mismo hizo 40 años más tarde de un recuerdo aparentemente incomprensible de su infancia. Se veía parado ante un cajón que su medio hermano mantenía abierto y preguntando a este con lágrimas en los ojos. A continuación de esto, aparentemente proveniente de la calle, entra en la habitación su madre, notablemente delgada, es decir, no embarazada. Al principio creyó que se trataba de alguna mala broma de su hermano, interrumpida por la llegada de su madre. Al ser psicoanalizado el recuerdo, el episodio cobró un aspecto completamente diferente. Freud extrañaba, echaba de menos a su madre, que seguramente habría salido a dar un paseo, y se había dirigido al perverso hermano, a Philip, que había puesto a su niñera en un cajón suplicándole que no la hiciera seguir a la madre igual suerte, no la hiciera seguir a su madre igual suerte. El hermano abrió gentilmente el cajón para cerciorarle de que no estaba la madre en el interior del mismo, a continuación de lo cual el pequeño se echó a llorar. El análisis ulterior mostró que el cajón era un símbolo del vientre materno y que la ansiosa requisitoria, es decir, la solicitud al hermano, no se refería solamente a la momentánea ausencia de la madre, sino también al problema más inquietante de si otro inoportuno hermanito había sido colocado en ese importante lugar. Philip
era el que tenía que ver con eso de colocar gente en cajones. Y el pequeño se había forjado la fantasía de que su medio hermano y su madre, que eran de la misma edad, wow, habían colaborado en hacer desaparecer a la usurpadora Ana, la niñera. ¿La niñera? No, no, no. Ana era su hermana, ¿no? No recuerdo el nombre de la nana. Dice el texto. Ah, no, sí, Ana era su hermana. Oh, oh. Miren, es que básicamente era un sueño incestuoso, básicamente. Y no de Freud con su mamá, sino del medio hermano de Freud con su mamá, que tenían más o menos la misma edad. Qué fascinante. Dice el texto. La experiencia a que acabamos de referirnos debe haber tenido un efecto duradero, ya que Freud nunca demostró simpatía por dicha hermana, pero evidentemente se resignó a los hechos de esta índole, y el episodio siguiente despertó el lado cariñoso de su naturaleza. Rosa fue, en efecto, su hermana favorita, y en segundo término, con buenos títulos, lo fue Adolfín, o Dolphy también llamada. Ajá. Si contemplamos las cosas a través de la lente de la infancia, no parecerá extraño que el papá Jacob y la niñera ocuparan el mismo plano, como personas de autoridad y capaces de prohibir. Inmediatamente después venían Emanuel y su mujer, y luego quedaban Philip y Amalia, los dos de una misma edad. Todo esto resultaba muy correcto y muy lógico, pero ahí estaba el hecho desazonante de ser Jacob y no Philip, quien dormía en la misma cama con Amalia, la mamá de Freud. Ajá. Todo esto resultaba muy intrigante. Este orden de colocación de las figuras familiares por parejas, cosa que de por sí nos pareció natural, tenía como motivación una ventaja psicológica más profunda, por el hecho de que, colocando al padre en una perspectiva más lejana dentro de la constelación familiar, se le podía liberar de la rivalidad con respecto a la madre, por lo que se refiere a traer a nuevos niños intrusos. Tenemos todos los motivos para suponer que la actitud consciente de Freud con respecto a su padre, pese a lo que éste representaba como autoridad y frustración, fue invariablemente de cariño, admiración y respeto. Todo componente hostil era íntegramente desplazado a las figuras de Philipp y Hans. Eso sí me parece muy acertado y muy apropiado también y muy conveniente para el pequeño Sigmund Freud, es decir, para el niño Freud. Por eso, representó para él una verdadera sacudida el descubrir 40 años más tarde su propio complejo de Edipo y tener que admitir que su inconsciente había adoptado con respecto a su padre una actitud muy diferente a la actitud consciente. Es decir, en su inconsciente, Freud odiaba a muerte a su papá. He ahí ya el complejo de Edipo en toda su manifestación. No es nada más un yo compito por su amor contigo. Ajá. Si no es un yo te quiero matar. Ajá. Mm, tu poder. Esto también es curioso. Eh, digo, se habla de complejo de Edipo en varias obras de Freud. Desde la interpretación de los sueños, podría decir que hasta el esquema de psicoanálisis, que es su última obra. Ajá. Pero eh, no es el tema central de la obra freudiana. No es, digamos, como el objetivo específico o exclusivo de el psicoanálisis. Ajá. Dice el texto, no fue pura casualidad que llegara a tal convicción cuando apenas había transcurrido un año o dos de la muerte de su padre. Ajá. Repito entonces, no lo repito leyendo, sino más bien como resumiendo esto. El psicoanálisis nace de la práctica clínica, de la práctica médica,
del contacto de Sigmund Freud con sus pacientes, histéricas e histéricos, neuróticos en general. El papá de Freud muere antes de que Freud escribiera la interpretación de los sueños, y que de hecho es el libro que lo catapulta a fama internacional. Pero justamente sin que Freud hubiera descubierto en sí una serie de ideas al respecto de su padre y de su madre, ideas que le eran desagradables a él mismo, sin eso no hubiera ocurrido ni psicoanálisis ni interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque se trata justamente del el descubrimiento de el pensamiento inconsciente. Pensamientos que están ahí, pero que nosotros rechazamos, pero el hecho de que los rechacemos les da una vida y una fuerza contundentes. Dice el texto, al, al tratar de rastrear de la manera más eficaz posible los orígenes de los descubrimientos originales de Freud, podemos considerar, por lo tanto, con legítimo fundamento, que el más grande de estos descubrimientos, la universalidad del complejo de Edipo, se vio poderosamente facilitado por su propia desusada constelación familiar, por el espolonazo que ésta significó para su curiosidad y por la oportunidad que representó para su completa represión. Completa represión. Mm, Voy a dejarlo así el texto, aunque creo que al hablar de represión está hablando de su curiosidad. Es decir, soy un niño, a mi alrededor se a mi alrededor ocurren cosas. No me refiero a que me pegan, no me refiero a que yo vea cosas malas. Simplemente nacen hermanitos, nacen hermanitas. Eso a mí me llena de curiosidad y yo quiero investigar de dónde salen los niños. Pasa el tiempo, descubro justamente cómo nacen los niños, pero también aprendo que ese señor viejo que yo veo en mi casa es mi papá. La señora joven es mi mamá. Y mi papá es tan viejo que tengo dos hermanos más o menos de la edad de mi mamá. No tanto eso, sino que yo ya soy tío y mi sobrino es más fuerte que yo, es más grande que yo. Ajá. Y por supuesto, con el tiempo, aquí debo decir, completa represión es un decir, es una frase. Ajá. Esto fue lo que me llamó por primera vez la atención ahorita. Completa represión. Hasta cierto punto ninguna represión es completa. Hasta cierto punto. Segundo, hablando de completa represión, podemos decir es como transcurren normalmente las infancias. Tengo curiosidad, quiero saber, quiero conocer, pero ¡pum! No puedo. ¿Por qué? Porque soy un niño. Y lo más normal que ocurre es que yo retire mi atención de eso que una vez fue motivo de gran curiosidad. Ajá. Vamos a continuar. En sus escritos, Freud no hizo nunca alusión a la mujer de Emanuel, su hermano mayor. Su sobrina Pauline, en cambio, tuvo para él cierta significación o importancia emocional. En el recuerdo encubridor puesto al descubierto por el doctor Bernfeld, se pone de manifiesto cierta atracción amorosa hacia ella, y detrás de esto una fantasía de violación perpetrada en su persona entre él y Hans, es decir, y esto también, aunque no lo crean, es muy común en niños, la fantasía. Oye, ella está muy guapa, pero es muy grandota y somos chiquitos. Tenemos 5 o 6 años tú y yo, y ella tiene 12. Es más fuerte que los dos juntos. Pero ¿qué tal si entre los dos... Ajá. Y son niños. Niños malos, no. Niños inmorales, bueno, son niños. La infancia no es moral. Podríamos empezar por ahí. Ajá. Pero una cosa es fantasía
que eso es de lo más natural, y otra cosa es el acto. Por eso, chicas, chicos, sepan tanto proteger a los niños como cuidarse de ellos. Ajá. No todos los niños, digámoslo así, dejan esta fantasía en la fantasía. Y eso es importante decirlo, notarlo, considerarlo por el futuro de la humanidad. Ajá. Esto en el sentido, digamos, de eh, las ganas de hacer, el deseo infantil por sí solo puede poner a los niños en peligro, ¿no? Una fantasía, bueno, pues es un acto que no se lleva a cabo. Ajá. Un escenario en un mundo que no es real. Ajá. Y sin embargo, cuando un niño o un par de niños cometen ya actos, hay que, primero, reconocer el acto. Segundo, ver qué podemos hacer para atender las consecuencias y cuidar a esos niños, porque estos actos llevados a cabo fuera de la familia los ponen en un peligro severo. Ajá. Entonces, fantasía. Fantasía no es acto. Ujú. Pensar no es hacer, al menos no en un sentido legal. Ajá. En un sentido emocional, sí. Pensar y decir es lo mismo que hacer. Ajá. Esto hablando de, digamos, el psicoanálisis o lo que enseña el psicoanálisis de la humanidad misma. Y sin embargo, el pequeño Freud y su sobrino Hans, simplemente, o bueno, de acuerdo a una propuesta, sentían atracción hacia, creo que era la hermana mayor de Hans, ¿no? Me parece, Pauline. Dice el texto. Freud mismo relató la forma cruel en que solían tratarla él y su sobrino. Se puede suponer que esta conducta incluía componente erótico, manifiesto o no. Este último rasgo constituye el primer signo de que la constitución sexual de Freud no era exclusivamente masculina. Y esto no debe espantarnos realmente. 3 ensayos de teoría sexual se los dejo en la descripción. Una cosa es, ella me atrae. Ajá. Soy un niño de 5 o 6 años, pero ella, esa muchacha me atrae. La quiero como mía. Quiero que ella sea mi novia. Oye, pero es tu sobrina. ¿Cómo? Pues no me importa, la quiero a ella. Ajá. Y otra cosa es, oye, Hans, vamos a jugar. Y juegan, juegan. Ujú. En ese juego, Freud quiere y odia a Hans. Ajá. Podemos aquí hacer mención, digamos, de un cierto componente homosexual en la configuración natural de todo ser humano. Ajá. Dice el texto, corretear entre dos significa, después de todo, compartir la propia gratificación con otra persona del mismo sexo. Corretear, correr, ajá, jugar. Freiberg es una pequeña y tranquila ciudad en el sudeste de Moravia, cerca de los límites de Silesia, y a 150 millas al nordeste de Viena. La ciudad está dominada por el campanario de una iglesia de Santa María. Repito, la ciudad está dominada por el campanario de la iglesia de Santa María, de 200 pies de altura, que pretendía ocupar el primer lugar de la provincia por el repique de sus campanas. La población, que en la época en que nació Freud era de 5.000 habitantes, era católica, apostólica y romana en su casi totalidad.
no pasando del 2% los protestantes y por otro tanto los judíos. Un niño tenía que darse cuenta, bien pronto, que su familia no formaba parte de la mayoría y no asistía a la iglesia, de modo que las armonías de este repique no significaban amor fraternal, sino hostilidad para el pequeño círculo de los no creyentes. El hombre sobre quien recaía la responsabilidad de esta pequeña familia, los tiempos que corrían, eran más que angustiosos. Jacob era un comerciante en lanas. Y en los últimos 20 años, la fabricación de tejidos, fuente principal de ingresos de la ciudad, había decaído mucho. Tal como sucedía en toda Europa Central, la introducción de maquinarias comportaba una creciente amenaza para el trabajo manual. La nueva línea férrea, el ferrocarril, el tren de Viena, el ferrocarril del norte inaugurado después de 1840, había soslayado Freiberg, dislocado su comercio y produciendo una considerable desocupación. La inflación que siguió a la restauración de 1851 acentuó aún más la pobreza en la ciudad, que en 1859, el año de la guerra ítalo-austríaca, se encontraba económicamente arruinada. Los negocios de Jacob se vieron directamente afectados por la angustia, pero la angustia consiguiente se siguieron, perdón, pero a la angustia consiguiente se unieron unos otros presagios aún más siniestros. Una de las consecuencias de la revolución de 1848 a 1949 había sido la de convertir el nacionalismo checo en un factor poderoso dentro de la política austriaca y estimular con ello el odio de los checos contra la población austro-alemana, la clase dirigente de Bohemia y Moravia. Bien pronto esto se volvió contra los judíos, que eran alemanes por su idioma y educación, y de hecho, en Praga, la revolución comenzó con motines de los checos contra los fabricantes textiles judíos. ¡Wow! El infortunio económico se alió al nacionalismo naciente para volverse una vez más contra el chivo emisario tradicional, los judíos. Incluso en la pequeña Freiberg, los fabricantes de ropa, todos ellos checos sin ninguna excepción, comenzaron en su descontento a considerar a los comerciales textiles judíos como responsables de su difícil situación. No parecen haberse registrado verdaderos actos de violencia contra ellos o contra sus bienes, pero de todos modos no es posible sentirse seguro en una comunidad pequeña y mal dispuesta. Y aún suponiendo que todo esto no fuera así, hay que tener en cuenta que los medios educacionales con que se podía contar en una pequeña ciudad remota y en decadencia no eran muy promisores para el cumplimiento de aquella profecía de la campesina acerca del futuro de grandeza del pequeño Sigmund. Jacob tenía todos los motivos para pensar que Friberg no encerraba ningún futuro favorable para él y los suyos. Y es así como en octubre de 1859, cuando Sigmund contaba con 3 años de edad, hubo de reiniciarse el viejo éxodo de la familia. Palestina, Roma, Colonia, Lituania, Galicia, Moravia, tal como habría de reiniciarlo él mismo, una vez más, unos 80 años más tarde. En el viaje hacia Leipzig, donde la familia se aposentó un año antes de ir a Viena, pasaron por Breslau, donde Freud por primera vez tuvo ocasión de ver alumbrado a gas, es decir, lámparas de gas, que le hizo pensar en almas de difuntos ardiendo en el infierno. Ajá. Ese viaje señala también el origen de una fobia a los viajes en tren, que le hizo padecer bastante durante cerca de 12 años, de 1887 a 1899, hasta que fue capaz de resolverla mediante el análisis. Resultó que estaba ligada al miedo de abandonar su casa y en última instancia el pecho de la madre, un temor pánico de morir de hambre, que a su vez de haber sido una reacción a cierta voracidad infantil. Repito, que a su vez debe haber sido una reacción a cierta voracidad infantil. Algunos vestigios de aquella perduraron más adelante, bajo la forma
de una leve angustia injustificada acerca de perder el tren. Dice el texto. En el viaje de Leipzig a Viena, un año más tarde, Freud tuvo ocasión de ver desnuda a su madre, un temible acontecimiento que relató unos 40 años más tarde a Fliess, pero en latín. Ah, claro, para ocultar, bueno, pues, tenía un poco de decencia el doctor. Bueno, cosa curiosa, la edad que señala en su carta es entre 2 y 2 años y medio, siendo que en realidad tenía 4 cuando realizaba ese viaje. Debe sospechar la superposición de sus recuerdos diferentes a una tal situación. Es decir, podemos pensar que estos dos eventos se unieron en uno solo en la memoria. Ajá. Emanuel, con su mujer, sus 2 chicos y su hermano Philip, se fue a Manchester, donde su conocimiento de la industria del vestido le valió bastante y le procuró cierto éxito. Su medio hermano nunca dejó de envidiarle esta migración a Inglaterra. Inglaterra siguió siendo durante toda su vida el país de sus preferencias. Satisface pensar que sus últimos días los pasó en ese país, confortado por la cálida recepción y las comodidades que allí le esperaban. Freud nos ha enseñado que las bases esenciales del carácter quedan asentadas a la edad de 3 años y que los acontecimientos ulteriores solo pueden modificar, pero no cambiar, los rasgos establecidos en esa época. A esa edad es cuando él fue sacado, o bien, meditando bien las circunstancias del caso, podría decirse arrancado del feliz hogar de su primera infancia. Y nos vemos precisados a examinar detalladamente lo poco que se conoce de este periodo, para aquilatar, para pesar, para considerar debidamente su influencia sobre el desarrollo ulterior de su vida. Estaría fuera de lugar aquí el entregarse a especulaciones. Podemos afirmar que era aparentemente un niño sano y normal, y solo podemos anotar brevemente las pocas peculiaridades que distinguen su infancia del común de los niños. Son pocas pero importantes. Era el mayor de los hijos, al menos en cuanto a la madre, y por ello el centro de lo que puede llamarse la familia interna. Este hecho ya es interesante de por sí, dado que el primogénito es siempre diferente, para bien o para mal, de los otros hijos, gracias. Oh, qué caray. Esto ha sido un gran alivio, queridas, queridos. Esto es para mí, esto es para mí, ¿eh? Esta situación puede conferir al niño un sentimiento especial de importancia y responsabilidad, así como puede crearle un sentimiento de inferioridad por el hecho de ser, mientras no llega otro niño, el miembro más débil de su pequeña comunidad. No cabe duda que en el caso de Freud sucedió lo primero. El sentimiento de responsabilidad con respecto a todos sus parientes y amigos llegó a convertirse en un rasgo primordial de su carácter. Este giro favorable se debió en parte, evidentemente, al cariño, digamos la adoración que le profesó su madre. La solidez de la autoconfianza que fue tal que solo en raras ocasiones se vio conmovida. Esta situación ventajosa, por otra parte, no podría considerarse tampoco como una cosa indiscutida. Su privilegio se vio amenazado y tuvo que hacer frente a la amenaza. Si bien él era el único hijo, había, había que contar con Hans, a quien le correspondía por derecho el segundo lugar, pero que, paradójicamente, era mayor y más fuerte que Sigmund. Este debió hacer acopio de todo su vigor para luchar con el rival y mantener a salvo su situación de primacía. Esta es una buena consideración al respecto de los privilegios. Los privilegios no necesariamente son algo malo, y de hecho no son algo malo. Dice el texto, problemas más sombríos aún surgieron el día que vislumbró que cierto hombre tenía con su madre relaciones aún más íntimas que las de él. Antes de cumplir los 2 años y por segunda vez, había ya otro bebé en camino, y pronto ello se hizo evidente. Era inevitable que surgieran tanto los celos contra el intruso como el odio hacia la persona, quien quiera que fuera.
que había inducido a la madre a tan desleal proceder. Haciendo caso omiso de lo que se sabía en cuanto a la distribución de las camas y de las personas que en ellas dormían, rechazaba la idea insoportable de que la nefasta persona en cuestión pudiera ser su amado y perfecto padre. Para salvar su amor al padre, lo sustituyó en esto por su medio hermano Philip, contra quien subsistía además la inquina de haberle privado de su niñera. De este modo, las cosas parecían más posibles, más verosímiles, más creíbles para un niño, y eran seguramente menos desagradables. La solución que halló era de carácter efectivo, no intelectual, pero desde el comienzo de su vida hasta sus últimos días, Freud no era un hombre de conformarse con soluciones solamente efectivas. Sentía una verdadera pasión por comprender. Esta necesidad de comprender se vio estimulada desde el comienzo, en tal forma que hacía imposible la evasiva. Su inteligencia se encontró con una tarea ante la que no retrocedió en ningún momento, hasta que, 40 años más tarde, encontró una solución que a la vez había de inmortalizar su nombre. Fin del primer capítulo, los orígenes. Vamos a dejar este segundo capítulo para otro video. Y, queridas, queridos, por hoy es todo. Bye.